En un mundo en el que la riqueza y el poder suelen ir de la mano, la trágica y misteriosa muerte de algunos multimillonarios siempre nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Desde accidentes aéreos a envenenamientos, pasando por asesinatos o accidentes, quizá estos incidentes no sucedan por casualidad o de la nada, sino que son más bien una serie de acontecimientos que encenderán su curiosidad y le harán cuestionarse la delgada línea que separa la fortuna del destino. Acompáñenos en un viaje sin precedentes por 8 muertes sospechosas de multimillonarios que han conmocionado al mundo. Vyacheslav Taran. Vyacheslav Taran fue un empresario ruso de tecnología financiera y cofundador del Libertex Group, una importante plataforma de intercambio de divisas y criptomonedas. También era una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de más de 20.200 millones de dólares. Pero el 25 de noviembre de 2022 tuvo un trágico y misterioso final cuando su helicóptero se estrelló cerca de la frontera franco-italiana, matándolo a él y a su piloto. Nacido en Vladivostok, Rusia, en 1969, Vyacheslav Taran era de origen humilde. Trabajó como ingeniero de radio antes de entrar en la industria financiera. En 1997 cofundó Forex Club, una plataforma de negociación de divisas que se convirtió en una de las 3 principales bolsas de Rusia. También fundó Libertex Group en 2012, que se expandió al mercado de criptomonedas y operaba en más de 100 países. Además de estas, Taran participó en varias empresas de inversión e inmobiliarias, como uHodler Wallet y Wirex Card and App. Taran no era ajeno al amor, ya que estaba casado con Olga Taran, fundadora de la revista Hello Mónaco, y tenía 3 hijos. Llevaba varios años viviendo en Mónaco y disfrutaba de un estilo de vida fastuoso. Era conocido por su filantropía y apoyaba diversas causas, como la educación, la sanidad y el deporte. Aquel fatídico día del 25 de noviembre de 2022, el oligarca ruso de 53 años viajaba de Lausana, Suiza, a Mónaco vía Francia, en un helicóptero Airbus H130. Era el único pasajero a bordo, acompañado por un piloto francés de 35 años y años de experiencia. El helicóptero despegó de Lausana y estaba previsto que aterrizara en Mónaco, pero por desgracia nunca llegó a su destino. Alrededor de la 1 de la tarde, el helicóptero se estrelló contra una ladera cerca de Villefranche-sur-Mer, una ciudad de la costa azul francesa. Tanto Taran como el piloto murieron en el acto. Aunque la causa del accidente sigue siendo investigada por las autoridades francesas, uno de los hechos más intrigantes del accidente es que Taran debía llevar otro pasajero a bordo, pero quienquiera que fuese, canceló el viaje en el último momento. Según France Bleu, una emisora de radio local, el segundo pasajero reservó su plaza en el helicóptero a través de una compañía de vuelos charter, pero se desconocen la identidad y los motivos. Otro detalle curioso es que Taran tenía muchos enemigos en Rusia que podrían haberle querido muerto. Además, según Life.ru, un medio de comunicación pro-Kremlin, Taran había sido acusado de estafar a inversores y clientes a través de su plataforma Forex Club, a la que el Banco Central de Rusia retiró la licencia en 2018. El medio afirmaba que Taran había huido a Mónaco para evitar ser procesado y que había recibido amenazas de sus antiguos socios y rivales. A pesar de haber dejado de operar en Rusia, Forex Club sigue funcionando en más de 100 países. Según otros informes, las condiciones meteorológicas eran buenas y no había indicios de problemas técnicos ni señales de socorro procedentes del helicóptero. Todas estas observaciones, por tanto, dejan tras de sí algunos aspectos del accidente que suscitan especulaciones sobre un posible juego sucio. Curiosamente, el fiscal adjunto de Nisa, al visitar el lugar de los hechos, declaró que no se podía descartar la posibilidad de la participación de un tercero. Asimismo, la agencia de noticias ucraniana Unian afirmó, sin aportar pruebas fundadas, que Taran era un acaudalado empresario de la criptomoneda, posiblemente relacionado con el servicio de inteligencia exterior ruso. Unian alegó sus conexiones con la agencia de espionaje exterior SVR y fue más allá al acusarle de orquestar el blanqueo de fondos rusos a través de una red de transacciones de criptodivisas. Una acusación que la esposa del fallecido, Olga, ha refutado con vehemencia, calificándolas de falsedades sin fundamento. De hecho, el canal pro-guerra de Telegram, Marat Bashirov, sugirió que la muerte de Vyacheslav podría haber sido parte de una operación de limpieza. Además, nadie puede evitar darse cuenta de que la muerte de Taran es la última de una serie de muertes repentinas y misteriosas de criptofiguras en todo el mundo. Entonces, ¿fue un accidente o un asesinato?
quién estaba detrás y por qué, y qué secretos se llevó a la tumba. Estos son solo algunos de los misterios que rodean la muerte de este multimillonario y que quizá nunca tengan respuesta. Tiantian Kullander era un joven y exitoso empresario sueco-chino que cofundó Amber Group, una empresa líder en activos digitales. También era muy conocido como pionero en la industria de la cripto DeFi. Tiantian Kullander, conocido cariñosamente como TT, nació el 14 de julio de 1992 en Pekín, China. Sus padres eran ictiólogos, es decir, científicos especializados en peces, que trabajaban en el Museo Sueco de Historia Natural. En 1994 se trasladó con su familia a Estocolmo, Suecia, donde asistió al Enskilda Gymnasiet, un prestigioso colegio privado. Kullander mostró un temprano interés y talento por las finanzas y las matemáticas y participó en varios concursos y actividades relacionados con estos campos. Terminó el bachillerato en 2010 y se matriculó en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, donde estudió finanzas y se licenció con matrícula de honor en 2013. Durante su estancia en Durham, fue presidente de la Durham University Finance Society y recibió varios premios y becas por su excelencia académica. Tras graduarse en Durham, Kullander comenzó su carrera como operador de crédito en la división de renta fija de Morgan Stanley en Hong Kong. También realizó prácticas en Jefferies y Goldman Sachs en Londres en 2011 y 2012, respectivamente. Ascendió rápidamente en el escalafón y se convirtió en uno de los mejores en su campo. En 2018, Kullander dejó Morgan Stanley y cofundó Amber Group con un grupo de antiguos colegas y amigos. Amber Group es una empresa de activos digitales que ofrece servicios de negociación, productos e infraestructura a varios clientes, incluidos emisores de tokens, bancos, empresas fintech, equipos deportivos, desarrolladores de juegos, marcas y creadores. La empresa aprovecha la tecnología de vanguardia y una profunda experiencia en el mercado para ofrecer soluciones innovadoras para la industria de las criptomonedas. Bajo el liderazgo de Kullander, Amber Group creció rápidamente y logró un éxito notable. A principios de 2022, la empresa recaudó $200 millones en una ronda de financiación de Serie B, plus liderada por Temasek, Tiger Global Management y Coinbase Ventures, entre otros, valorándola en $3.000 millones. Además, en noviembre de 2022, justo antes de la muerte del empresario, se informó de que la empresa estaba recaudando otros $100 millones a una valoración más alta. Kullander era ampliamente reconocido como pionero y líder de opinión en la industria de las criptomonedas. Tenía un profundo conocimiento de la dinámica y las tendencias del mercado, y siempre estaba dispuesto a colaborar y ayudar a los demás. Participó en muchos proyectos, comunidades e iniciativas cuyo objetivo era impulsar la adopción y la innovación de las criptomonedas. También formó parte de la Junta de Fnatic, una de las organizaciones de deportes electrónicos más exitosas del mundo, y fundó HyperDAO, el primer suscriptor de liquidez en la cadena. De hecho, en 2019, justo a la edad de 27 años, Kullander fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30, que reconoce a los empresarios y líderes emergentes con más talento por sus logros profesionales. También apareció en muchos medios de comunicación y eventos como una figura influyente en el espacio cripto. Y aunque el patrimonio neto de Kullander no se conoce públicamente, se estima en cientos de millones de dólares. Más aún, como cofundador de Amber Group, poseía una participación significativa en la compañía que estaba valorada en $3.000 millones a partir de 2021. También invirtió en muchos otros criptoproyectos y activos que se han revalorizado con el tiempo. Sin embargo, en un giro impactante de los acontecimientos, Kullander murió mientras dormía el 23 de noviembre de 2022. Su muerte fue confirmada por Amber Group en su sitio web. Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada ni confirmada oficialmente por ninguna autoridad o fuente, las circunstancias que rodean el fallecimiento del magnate de los negocios han dado lugar a multitud de especulaciones y rumores, sobre todo teniendo en cuenta que su muerte se ha producido solo 2 días antes de la del criptomillonario ruso Vyacheslav Taran, que falleció en un accidente de helicóptero. En primer lugar, hay quien cree que Kullander sucumbió a causas naturales, como un ataque al corazón o un derrame cerebral provocado por las presiones de su trabajo o factores de salud potencialmente hereditarios. Sin embargo, tenía fama de gozar de excelente salud, por lo que su muerte durante el sueño a la edad de 30 años es estadísticamente bastante rara. Este relato también se considera una especie de encubrimiento por parte de sus asesinos para que su muerte pareciera debida a causas naturales.
Una noción más inquietante, de hecho, sugiere juego sucio, proponiendo que Kullander encontró un final prematuro a manos de alguien que albergaba un motivo o rencor, especialmente teniendo en cuenta el momento de su fallecimiento, poco después de asegurar una financiación sustancial para el grupo Amber. Además, no hay que olvidar que su empresa acaba de recibir una valoración de $3.000 millones. Y quizás la hipótesis más intrigante gira en torno a la conspiración, con afirmaciones de que Kullander fue silenciado u objetivo de poderosas entidades conocidas como Gran Hermano, que pretendían obstaculizar sus empresas. Sin embargo, por interesantes que parezcan estas teorías, ni una sola de ellas ha sido verificada o respaldada por pruebas o testigos. La familia y los amigos de Kullander tampoco han hecho ningún comentario sobre su muerte o los rumores que la rodean. Mientras se sigue investigando su muerte, algunos creen que quizá nunca se desvele la verdad. No obstante, solo nos queda cruzar los dedos. Nikolai Arkadievich Mushegian. Nikolai Arkadievich Mushegian era un joven y brillante desarrollador de criptodivisas, cofundador de la DAI Stablecoin, una moneda digital cuyo objetivo es mantener un valor estable, sin depender de ninguna autoridad central. También fue un generoso donante de su alma mater, la Universidad Carnegie Mellon, donde se licenció en informática en 2014. Tenía un patrimonio neto de más de $5 millones en el momento de su muerte, según algunas estimaciones. Se trasladó a San Juan de Puerto Rico en 2021 en virtud de un decreto de la Ley 60 que concede incentivos fiscales a los inversores que se trasladan a la isla. Mushegian poseía 2 propiedades, una en Florida y otra en Puerto Rico. Su casa de Florida, situada en la zona de Fort Lauderdale, la compró en 2017 a los 24 años por $415.000. Enclavada en una tranquila calle sin salida, esta modesta residencia contaba con 2 dormitorios, 2 baños y más de 1.500 pies cuadrados de espacio habitable. Una pintoresca piscina de agua salada adornaba el patio trasero, acompañado de una cocina recientemente remodelada adornada con encimeras de granito. Una acogedora cocina, equipada con barbacoa, también complementa la escena, al tiempo que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la serena orilla del lago. No olvidemos el dormitorio principal, que era un paraíso de modernidad, con iluminación LED y armarios hechos a medida. Además, el barrio contaba con un cómodo parque para perros y una red de senderos para hacer footing. Su casa de Puerto Rico, por su parte, estaba situada en la zona de Condado, en San Juan, y valía la asombrosa cifra de $6 millones. Mushegian también era un amante de los coches, ya que tenía una gran colección de automóviles de lujo en su casa. Aparte de su afinidad por lo lujoso, Mushegian sentía una pasión inquebrantable por las criptomonedas y la tecnología blockchain, confiando firmemente en el potencial transformador de la descentralización y la innovación. Su participación activa se extendió a numerosas criptoempresas, como MakerDAO, la mayor financiación descentralizada, conocida popularmente como protocolo DeFi y DAI Stablecoin, entre otras. De hecho, dentro de la comunidad de criptomonedas, se ganó la estimada reputación de ser tanto una figura pionera como un visionario, dejando una huella indeleble en el siempre cambiante panorama de las criptomonedas. Ni qué decir tiene que Mushegian desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los sistemas stablecoin, que son monedas sin respaldo gubernamental. Sin embargo, Mushegian dejó MakerDAO en 2018. Al parecer, el motivo de su marcha fue su descontento con el aparente alejamiento del proyecto de su compromiso original con la descentralización y su postura contra el gobierno y los sistemas financieros tradicionales. Tras su salida de MakerDAO, Mushegian pasó a crear Rico, una stablecoin descentralizada con aspiraciones de convertirse en la sucesora de DAI, la stablecoin de MakerDAO. Además, cofundó el creador de mercado automatizado Balancer y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de RAI de Reflexer, una stablecoin respaldada por Ether derivada del modelo DAI. Sin embargo, antes de su muerte, Mushegian se mostró cada vez más aprensivo ante la percepción de la criptomoneda por parte del gobierno estadounidense como un desafío potencial al sistema bancario central imperante. Y lo que es más importante, cada vez le preocupaba más que pudiera haber planes de asesinato. Lamentablemente, el 28 de octubre de 2022, Nikolai Mushegian fue encontrado muerto en una playa de Puerto Rico después de salir de su casa de playa de $6 millones para dar un paseo. Y aunque la causa oficial de la muerte fue ahogamiento al no encontrar pruebas de juego sucio,
Aunque confirmaron que sufrió una pequeña laceración en el cráneo, hay algunas circunstancias sospechosas en torno a su fallecimiento. Por un lado, unos días antes de su muerte, había tuiteado que estaba investigando una red de pedofilia VIP y que tenía pruebas para desenmascararla. También dijo que había recibido amenazas de muerte y que temía por su seguridad. Su último tuit, publicado apenas unas horas después de tuitear que las agencias de inteligencia le asesinarían, decía así: la CIA, el Mossad y la élite pedófila dirigen una especie de red de chantaje y tráfico sexual desde Puerto Rico y las islas del Caribe. Me van a incriminar con un portátil colocado por mi exnovia, que era espía. Me torturarán hasta la muerte. Como resultado de esto, la noticia del fallecimiento del criptodesarrollador, justo después de su último críptico tweet, junto con una serie de otros enigmáticos posts que hacían referencia a una lucha contra individuos que, según él, formaban parte del cártel de la banca central, utilizando tácticas como la deuda y el chantaje como arsenal, ha dado lugar a una red de teorías conspirativas, tanto en Internet como dentro de la muy unida comunidad de criptodivisas de Puerto Rico. Otro detalle extraño es que la playa donde fui encontrado, conocida como Ocean Park, es famosa por sus fuertes corrientes y peligrosas corrientes. No es un lugar popular para nadar o hacer surf, y hay carteles que advierten a los visitantes de los riesgos. También se le encontró con la ropa puesta y aún llevaba encima la cartera. Mientras tanto, algunos allegados de Mushigian afirman que sufría ataques extremos de paranoia y problemas mentales, y que incluso había acudido a un psiquiatra en alguna ocasión. Sin embargo, otras fuentes, incluida su familia, opinan que el ahogamiento no se produjo accidentalmente, ni se debió a un juego sucio externo. Creen que pudo ser un acto autoinfligido, ya que el fallecido había entrado en una especie de espiral descendente. Bernard Sherman fue un multimillonario canadiense que fundó Apotex, la mayor empresa de medicamentos genéricos del país. Él y su esposa Honey también fueron conocidos por su filantropía, apoyando diversas causas en los ámbitos de la salud, la educación y la cultura. Barry Sherman nació en Toronto en 1942 en el seno de una familia judía. Su padre murió cuando él tenía 10 años y compró la empresa farmacéutica de su tío, Empire Laboratories, cuando tenía 25 años. Vendió Empire en 1962 y utilizó los beneficios para fundar Apotex en 1974. Apotex creció hasta convertirse en líder mundial en medicamentos genéricos, fabricando más de 260 productos y exportando a más de 115 países. Sus ingresos rondaban los $1.500 millones anuales, y la empresa empleaba a más de 11.000 personas. Sherman era conocido por sus estrategias empresariales agresivas e innovadoras, así como por sus batallas legales con competidores y reguladores. En el momento de su muerte, amasó una fortuna de $3.200 millones, según Forbes, lo que le convertía en el 12º hombre más rico de Canadá. De hecho, en otra publicación conocida como Canadian Business, se informó de que el empresario farmacéutico valía unos $4.670 millones canadienses, equivalentes a más de $3.500 millones. Según este informe, era la 15ª persona más rica de Canadá, pero independientemente de si era el descendants o el 15º más rico de Canadá, no hace falta decir que Barry Sherman fue un hombre de negocios de gran éxito. Honey Sherman nació en Toronto en 1947, hija de supervivientes polacos del Holocausto. Conoció a Barry en la Universidad de Toronto y se casó con él en 1971. Tuvieron 4 hijos juntos: Jonathan, Lauren, Alexandra y Kylen. Honey fue una figura destacada de la comunidad judía canadiense y un generoso donante de muchas organizaciones e instituciones benéficas. Sherman, junto con su esposa, aportó la cifra sin precedentes de $500 millones a la United Jewish Appeal y a diversas organizaciones benéficas judías, un acto de generosidad a pesar de que se identificaba como ateo. Además, la Fundación Apotex amplió su alcance filantrópico, proporcionando medicamentos por valor de más de $50 millones a regiones asoladas por catástrofes desde 2007. Los Sherman vivían en una lujosa mansión en Old Colony Road, en North York, un suburbio de Toronto. La casa se puso a la venta por $5,4 millones cuando planeaban construir la casa de sus sueños en el sereno barrio de Forest Hill. Curiosamente, Honey tenía planos para una nueva finca familiar con un presupuesto estimado de $30 millones. La nueva casa iba a contar con una piscina central adornada con una claraboya retráctil y alojamientos para el personal de la casa.
Sin embargo, el destino tenía otros planes, y los Sherman nunca tuvieron la oportunidad de convertirla en su hogar. Trágicamente, el 15 de diciembre de 2017, fueron encontrados muertos en la zona de la piscina del sótano de su casa por unos agentes inmobiliarios que estaban enseñando la propiedad a posibles compradores. Los agentes también habían sido dejados entrar por el personal de limpieza, que había accedido al inmueble utilizando una caja de seguridad recién instalada. Sus cuerpos estaban sentados uno al lado del otro, con cinturones de cuero enrollados alrededor del cuello y atados a la barandilla de la piscina. Barry, de 75 años, fue encontrado sentado en la cubierta de la piscina con las piernas cruzadas, mientras que Honey, de 70, yacía de lado, con un hematoma en la cara. El movimiento de sus brazos también estaba limitado por los abrigos que llevaban sobre los hombros. Los dos iban completamente vestidos y estaban de espaldas al agua. Se determinó que la causa de la muerte había sido una compresión del cuello con ligaduras, un tipo de estrangulamiento, y una segunda autopsia también confirmó que la causa de la muerte de la pareja había sido un homicidio. Además de la policía, que trabajó sin descanso para resolver el caso, la familia Sherman también contrató a su propio equipo de investigadores privados para llevar a cabo una investigación paralela sobre los asesinatos. Sin embargo, a finales de 2019, los investigadores privados de la familia cerraron su investigación. Los asesinatos de los Sherman han despertado un gran interés público y la atención de los medios de comunicación en Canadá y en el extranjero. Muchas preguntas siguen sin respuesta sobre quién los mató y por qué. También abundan las especulaciones sobre la posibilidad de que los asesinatos estuvieran motivados por rivalidades empresariales o venganzas personales. La familia ha ofrecido una recompensa de hasta $35 millones por información que conduzca a la detención y condena de los autores. En 2019, 2 años después del asesinato de la pareja, la policía afirmó que tenía una teoría del caso y una idea de lo que ocurrió, pero aún no ha revelado ningún detalle ni ha realizado ninguna detención. Y aunque el caso sigue abierto, en 2022, la policía lo ha dado, sin embargo, por viejo. Dmitry Zelenov era un magnate inmobiliario ruso que murió en circunstancias misteriosas en diciembre de 2022. En su día, fue uno de los multimillonarios más jóvenes de Rusia, pero su fortuna menguó tras la crisis financiera mundial de 2008. Y, al igual que los anteriores multimillonarios de esta lista, su muerte suscitó especulaciones y controversia, ya que fue uno de los varios oligarcas rusos que tuvieron un final prematuro en los últimos años. Según el diario francés Var Matin, Zelenov murió a los 50 años tras caer de unas escaleras el 9 de diciembre de 2022. Estaba cenando con unos amigos en una villa de Antibes, una ciudad costera de Francia, cuando de repente se sintió indispuesto y se cayó por las escaleras. Sufrió heridas graves en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur de Niza, donde fue sometido a cirugía vascular por problemas cardíacos no especificados. Sin embargo, sucumbió a sus heridas el 10 de diciembre de 2022. Dmitry Zelenov nació en Moscú en 1972. Se licenció en la Universidad Stony Brook y comenzó su carrera en uno de los bancos de Rusia. Después se dedicó a la promoción inmobiliaria y cofundó Donestroy en 1994. Donestroy se convirtió en uno de los principales promotores de Moscú, construyendo proyectos residenciales y comerciales de gama alta, como la Torre Triumph Palace, el rascacielos Triumph Palace de Moscú, de 61 plantas. Fue el edificio de apartamentos más alto de Europa cuando se inauguró en 2003. El patrimonio neto de Zelenov fluctuó con el tiempo debido a la volatilidad de la economía y la política rusas. En 2008, entró en la lista Forbes con un patrimonio neto de $1.400 millones a la edad de 36 años. Sin embargo, tras la crisis financiera mundial, perdió la mayor parte de su fortuna y cayó de la lista. La muerte del oligarca levantó ampollas por razones obvias. En el momento de su muerte, era el último de una serie de líderes empresariales y oligarcas rusos de los sectores del petróleo, el gas, la tecnología y las finanzas que han fallecido en circunstancias misteriosas. En septiembre de 2022, Ravil Maganov, presidente de la petrolera Lukoil, murió tras caer desde la ventana de un hospital, precipitándose 6 pisos hasta el suelo. La empresa de Maganov se había opuesto a la invasión rusa de Ucrania, una similitud compartida con Zelenov, ya que él también se opuso abiertamente al ataque. El canal de Telegram anti-Kremlin, General SVR, alegó que la repentina muerte de Maganov fue orquestada por orden del propio Putin. Los informes indican que la esposa de Maganov
estaba presente en la habitación contigua en el momento de su fallecimiento y, sospechosamente, ninguna cámara de CCTV estaba dirigida hacia el lugar donde se produjo el incidente. Además, fuentes policiales revelaron que no se encontró ninguna nota de suicidio en el lugar de los hechos. Asimismo, en noviembre de 2022, Viktor Cherkesov, un antiguo aliado del presidente ruso Vladimir Putin, que posteriormente se convirtió en un crítico abierto, murió a la edad de 72 años. Cherkesov fue jefe del Servicio Estatal de Control de Drogas y enviado presidencial al Distrito Federal del Noroeste. Y eso no es todo. Anatoly Gerashchenko, exdirector del Instituto de Aviación de Moscú, también falleció tras caer misteriosamente desde una gran altura en diciembre de 2022. La oficina de prensa del instituto calificó su muerte de accidente. A pesar de que no hay sospechas de juego sucio, las autoridades francesas siguen investigando la desconcertante y prematura muerte de Zelenov. Además, aunque ninguna prueba sugiere que las muertes de estos prominentes hombres de negocios estén relacionadas, el público no puede dejar de notar lo extraño de todo esto. Con solo 50 años, el difunto promotor inmobiliario deja mujer y 4 hijos. Sin embargo, sin testamento ni plan sucesorio para asignar sus bienes, las tensiones han aumentado, lo que ha llevado a la discordia dentro de la familia, que se ha enzarzado en una batalla legal por la considerable fortuna dejada. Ivan Pechorin, al igual que Dmitry Zelenov y Vyacheslav Tsaran, Ivan Pechorin es otro oligarca ruso, cuya muerte ha levantado ampollas. Pechorin era un destacado ejecutivo ruso que se encargaba del desarrollo de las regiones del Lejano Oriente y el Ártico de Rusia. Fue nombrado por el propio presidente Vladimir Putin para dirigir la industria aeronáutica de la Corporación para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, también conocida como KRDV. La corporación es propiedad del gobierno ruso y tiene la misión de encabezar las iniciativas de desarrollo de recursos en las regiones del Lejano Oriente y el Ártico. El supuesto papel de Pechorin consistía en mejorar las infraestructuras de aviación en Extremo Oriente, lo que abarcaba la modernización de las instalaciones aeroportuarias y la construcción de nuevas pistas, entre otras responsabilidades. Pechorin era considerado un aliado de Putin y un leal servidor del Estado. Sin embargo, su vida y su carrera llegaron a un abrupto final cuando su cuerpo apareció en la orilla a unas 100 millas de Vladivostok, en el lejano oriente ruso, el 2 de septiembre de 2022. La explicación dada fue que el ejecutivo ruso se cayó de un barco 2 días antes y se ahogó en el mar de Japón, cerca de Vladivostok. Hubo que lanzar una misión de búsqueda que se prolongó durante 2 días hasta que se descubrió el cuerpo sin vida de Pechorin junto a la costa. Un medio de comunicación ruso, citando a un testigo no identificado, alegó que Pechorin y quienes le acompañaban en el barco estaban bajo los efectos del alcohol en el momento de caer por la borda. Se dice que navegaba con sus amigos en una lancha motora frente a la costa de la isla Ruski, un popular destino turístico, cuando de repente cayó por la borda de la embarcación, que iba a toda velocidad. El suceso se produjo pocos días después de asistir al Foro Económico Oriental con el presidente ruso, Vladimir Putin. La muerte de Pechorin se inscribe además en una inquietante tendencia de muertes misteriosas de empresarios rusos, especialmente vinculados al sector energético. De hecho, Igor Nosov, director general de KYRD, antiguo jefe de Pechorin, encontró un final prematuro el 8 de febrero de ese mismo año, a la edad de 43 años, y la causa oficial de la muerte fue declarada como un derrame cerebral. Desde enero de 2022 hasta la muerte de Pechorin, al menos 9 ejecutivos rusos han muerto por suicidio o en accidentes inexplicables. 6 de ellos estaban relacionados con Gazprom o Lukoil, 2 de las mayores empresas de petróleo y gas de Rusia. Algunas de estas muertes se produjeron poco antes o después de la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado la condena y las sanciones internacionales. Algunos analistas también creen que estas muertes están relacionadas con la guerra, ya sea como resultado de luchas internas por el poder en el Kremlin o como forma de acallar las voces disidentes. Ivan Pechorin nació en 1983 y tenía 39 años en el momento de su muerte. Es también el segundo directivo del KRDV que fallece inesperadamente en 2022. Alexander Tyulakov. Alexander Tyulakov era un empresario ruso y alto ejecutivo de Gazprom, el gigante energético estatal y una de las mayores empresas del mundo. También es otro oligarca ruso, fallecido en extrañas circunstancias. Tyulakov era subdirector general del Centro Regulador Unificado de Gazprom ERC, conocido también como UCC,
para la seguridad corporativa. Antes de asumir su cargo en Gazprom IRC en marzo de 2014, Tiuliakov había sido director general adjunto de Seguridad Corporativa y Recursos Humanos en Gazprom Transgas San Petersburgo. Se trataba de una filial de Gazprom dedicada íntegramente a la exportación y transporte de combustible a 9 regiones de Rusia. Desgraciadamente, el cuerpo de Tiuliakov fue descubierto en la exclusiva localidad de Leninskoye, en el distrito de Vyborg, dentro de la región de Leningrado, el 25 de febrero de 2022. Según los informes, las fuerzas del orden rusas lo encontraron ahorcado en el garaje, acompañado de una nota de despedida. Se descartó que la causa de la muerte fuera el suicidio, aunque la policía, junto con el Comité de Investigación de la región de Leningrado, se puso inmediatamente en marcha para investigar las circunstancias que rodearon la muerte. Gazprom IRC aún no ha comentado el incidente. Por otra parte, el diario ruso Novaya Gazeta citó a un informante anónimo de las fuerzas del orden que reveló que el equipo de seguridad interna de Gazprom había llegado al lugar del suicidio simultáneamente con la policía, iniciando su investigación independiente del incidente. Resulta sospechoso que la muerte de Tiuliakov se produjera justo un día después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. Algunos han especulado con que la muerte de Tiuliakov podría estar relacionada con el conflicto, ya que participaba en la gestión de los suministros de gas de Gazprom a Europa, amenazados por la guerra. Algunas fuentes también sugirieron que había indicios de juego sucio en la muerte de Tiuliakov. Según los informes, Tiuliakov, que murió a los 61 años, había sido golpeado duramente poco antes de quitarse la vida repentinamente. Además, la sospechosa muerte de Leonid Shulman, ocurrida apenas un mes antes de la de Tiuliakov, hace aún más extraña la tragedia. Las muertes también se produjeron en el mismo pueblo. Leonid Shulman era el jefe del servicio de transporte de Gazprom Invest, que gestiona proyectos de inversión para el gigante del gas Gazprom. Shulman fue hallado muerto el 30 de enero en el cuarto de baño de una casa de campo en el distrito de Vyborgsky, al norte de San Petersburgo. Así fue. El alto ejecutivo de Gazprom, de 60 años, fue encontrado con las muñecas acuchilladas. Según los informes policiales, junto a su cuerpo sin vida se encontró una supuesta nota de suicidio, en la que detallaba sus luchas tras una lesión en la pierna, dolencia que Gazprom sostenía que había motivado su excedencia. Sin embargo, esta versión se ha puesto en tela de juicio tras las afirmaciones del think tank Warsaw Institute. En ellas se afirmaba que Shulman, anteriormente jefe del servicio de transporte de Gazprom Invest, podría haberse visto envuelto en una posible investigación por corrupción en el seno del gigante gasístico ruso. Además, durante la modernización de la flota de vehículos de Gazprom, las unidades de seguridad de la empresa iniciaron una investigación sobre el presunto fraude en el que estaría implicado Shulman. No olvidemos mencionar la muerte del jefe de Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, y otros 9 altos cargos del grupo que fallecieron en un accidente aéreo durante un vuelo entre Moscú y San Petersburgo. Prigozhin, que había sido un firme aliado del presidente ruso Vladimir Putin, pasó de ser un firme partidario a un posible desafío a la posición política de Putin cuando sus contratistas militares privados ocuparon la ciudad rusa de Rostov del Don y plantearon la posibilidad de avanzar hacia Moscú en junio de 2023. Finalmente, la situación se resolvió mediante una negociación en la que intervino el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. No obstante, este episodio ensombreció la imagen de indomabilidad de Putin. En conjunto, el fenómeno de las muertes sospechosas de empresarios y oligarcas rusos ha sido bautizado por algunos medios de comunicación y comentaristas como síndrome de la muerte súbita de los rusos o síndrome de la muerte súbita de los oligarcas. Algunos sugieren que las muertes fueron orquestadas por el Kremlin o sus agentes, como forma de eliminar a posibles rivales, disidentes o denunciantes, o como advertencia a otros que pudieran desafiar la autoridad o los intereses de Putin. Sin embargo, otros también han argumentado que las muertes no estaban necesariamente relacionadas y que algunas de ellas podrían haber sido auténticos suicidios, accidentes o asesinatos cometidos por clanes influyentes rivales, sin un esfuerzo centralizado del Kremlin. También señalaron que la tasa de suicidios en Rusia es la tercera más alta del mundo y que la comunidad empresarial rusa podría estar sometida a una presión considerable por la guerra de Ucrania y las sanciones internacionales. No obstante, en todos los casos hay sospechas generalizadas de que las muertes
pueden haber sido escenificadas como suicidios. También existe la posibilidad de que personas de alto rango, con conexiones con el Kremlin, estén intentando ocultar pruebas de fraude en empresas estatales. Pero aquí sigue la pregunta. ¿Qué causó la repentina muerte de estos multimillonarios y oligarcas rusos? Y lo más importante, si realmente fueron asesinados en una operación de limpieza, ¿quién dio la orden de matar? ¿Cuál de estas muertes de multimillonarios rusos te parece más sospechosa? Dinos lo que piensas en los comentarios. Además, para ver más vídeos cautivadores como este, haz clic en una de las tarjetas que aparecen actualmente en tu pantalla.